Llegar a la meta no es del más fuerte. Llegar a la meta no es del más inteligente. Llegar a la meta no es del más resistente. Llegar a la meta es del que tiene un corazón humilde y de que es perseverante en las cosas del Señor. Hoy día quiero compartir esta reflexión con ustedes porque es el fin del año y este es el culto final de este año 2020 que ya nos deja. Es importante, mis hermanos, pensar en esto y reconocer que debemos tener una actitud cambiada, corregida, mejorada, para iniciar el año que se nos viene encima. Por eso que hoy día quisiera, mis hermanos, transmitir a ustedes el pensamiento de que la humildad y la perseverancia son buenas aliadas de un creyente para poder seguir adelante en los caminos del Señor, para recibir la ayuda y el socorro del Señor y continuar hasta el día en que el Señor venga a buscarnos. De eso vamos a hablar hoy día. Hay dos textos o varios textos que quiero compartir con ustedes para que nos adentremos en este tema y podamos, a la luz de la palabra de Dios, sacar algunas buenas conclusiones al final de este año para comenzar el próximo también. Hay dos grandes personajes bíblicos, uno es el rey David y otro es el apóstol Pablo, que nos pueden enseñar a través de la Escritura o dar algunas herramientas a través de la Escritura de lo que puede significar hoy día continuar esta batalla y esta lucha con la humildad de corazón y también con la perseverancia de seguir adelante en las cosas del Señor. Te invito a que vayamos a la lectura bíblica en este mensaje de hoy y por lo tanto te pido que tú abras por favor tu escritura en el Salmo número 139. Salmos 139. Que ciertamente nos dará una luz muy importante respecto de lo que es la humildad en el corazón. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Oramos por esta palabra. Señor, esta palabra es decidora, habla por sí sola. El poder de la palabra de Dios ya nos toca en esta mañana y nos permite entender un poquito de cuál es el tema que tú quieres que nosotros reflexionemos en este día. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Lo disponemos a tus manos. Queremos escucharlo de ti. Queremos que el Espíritu Santo nos toque, nos inunde, nos llene
y nos hable de las cosas de Dios de una manera tan especial que seamos conmovidos, seamos convencidos a cambiar, a buscar, a mejorar, a siempre buscar lo mejor para el Señor. Agradecemos tu palabra y la esperamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos, mis hermanos, de humildad, estamos diciendo que uno de los grandes secretos del Hijo de Dios es tener humildad en su corazón para con Dios, que ciertamente se va a reflejar en la humildad para con los hombres. Pero no podemos fingir aquello que no tenemos. No podemos ser humildes con los demás si no somos con Dios. Y dije yo recién que la meta se logra no por el más fuerte, no por el más resistente, no por el más inteligente, no por el más poderoso. Llegamos a la meta con la humildad de nuestro corazón. Esa es una de las recomendaciones. Y en esta palabra el salmista nos comienza dando un tema muy importante para nosotros. Dios lo conoce todo, absolutamente todo. Por lo tanto, de Él debemos tener el respeto y la mirada de que si el Señor nos conoce, no tenemos nada que esconder de Él, sino que debemos, por el contrario, tener una actitud humilde, una actitud pasiva, una actitud de obediencia y de humillación delante de Dios. Cuando hablamos de la humildad, hablamos de la entrega, hablamos del reconocimiento, hablamos del pedir perdón. Estamos diciendo, mis hermanos, que es una actitud que Dios quiere de los hijos de Dios. Independiente que tú en forma natural lo seas o no lo seas, bíblicamente, y lo dice este salmo, Dios conoce absolutamente todo lo de nuestra vida, absolutamente todo de nuestra vida. Por lo tanto, si estamos hablando de comenzar un año nuevo delante del Señor, lo primero que tenemos que decir, Señor, tú conoces todo mi andar hasta ahora y también conoces el andar que vendrá el próximo año. Pero no venimos delante de ti para decirte cuán grandes cosas o proezas hemos hecho, porque no creemos que las proezas nos lleven hasta la meta, no creemos que las destrezas nos ayuden a llegar, no creemos que haya algo en nosotros que mueva el corazón de Dios para que Él dé su gracia para nosotros, sino por el contrario, creemos que en la humillación nuestra como cristianos podemos entregar al Señor todo lo que Él quiere, todo lo que Él necesita de nosotros, de modo que seamos por Él bendecidos. Pero la primera actitud en la humildad es reconocer que Dios nos conoce enteramente. Reconocer que Dios nos conoce enteramente. Cuando uno habla de esto, la primera intención de cualquier persona, inclusive de mí, es decir, es obvio que Dios me conoce enteramente, pero como un concepto global, como una idea completa, no en detalles. Y lo que tenemos que pensar es que si Dios nos conoce por completo, Él conoce las cosas buenas nuestras y también conoce las cosas malas nuestras. Y la intención del Señor es que aquello que no está bien delante de Dios pueda ser corregido para la gloria del Señor y nos pueda llevar adelante. El rey David es un ejemplo de un hombre de humildad, de un hombre de entrega, de un hombre que conquistó el corazón de Dios independiente de los aciertos y desaciertos que él tuvo. Sin duda, el rey David tenía grandes aciertos, grandes victorias que están anotadas en la Escritura. Y su nombre aparece desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento porque es un hombre de valor que quedó estampado en la palabra de Dios. Pero no son sus proezas, ni siquiera son sus derrotas, ni tampoco sus pecados lo que lo hacen aparecer aquí. Es la humildad que él tuvo en su corazón desde siempre y hasta el fin de sus días que lo hace merecedor de esta gracia de Dios, de este amor de Dios y de esta actitud que Dios tenía para con él. Vamos a ver un texto en la palabra que dice que David tenía un corazón conforme el corazón de Dios.
Vayan conmigo, mis hermanos, a Primera de Reyes. Vamos atrás un poquitito en nuestras Biblias, a Primera de Reyes, capítulo 11. Miren lo que dice ahí la palabra, verso 4. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Dice la palabra del Señor. Y cuando Salomón ya era viejo, estamos hablando del hijo de David, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Esto está escrito después de que ya David no estaba, de que ya David no era rey, de que ahora su hijo Salomón era el rey de Israel. Entonces, esta palabra nos dice claramente, después de la muerte, después de que ya no está David, nos dice claramente de que el corazón de Salomón no era de acuerdo a lo que Dios quería, y lo dice claramente, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Si no conociéramos la historia de David, o no conociéramos la historia de Israel, nos haríamos la imagen de un hombre perfecto. Diríamos, la verdad, que si la Biblia dice que el corazón de David era perfecto para con Jehová Dios, significa que él era un hombre magnífico. Pero la vida no es así, y la vida de David no fue así exactamente. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es aquello que hace que Dios tenga una consideración particular de mi vida, a pesar de que yo no sea siempre lo perfecto que Él necesita ser, que yo necesito ser para con Dios? El rey David, a pesar de todos sus aciertos y de todas las cosas maravillosas que él hacía para el pueblo de Israel, para Jehová Dios, sin embargo, él cometió varios pecados. Pecados que humanamente le harían perder totalmente el título del versículo que acabamos de leer. Humanamente nosotros, cuando alguien comete algo malo, lo condenamos y decimos, mira, la persona puede tener perdón, puede rehacer su vida, pero nunca volverá a ser la persona que nosotros estimábamos antes, porque cayó totalmente de nuestro estrado o de nuestra consideración o donde nosotros la teníamos posicionada. La palabra del Señor nos dice, y ustedes conocen las historias del rey David, que David cometió varios pecados contra Dios, uno tras otro. Lamentablemente, uno fue llevándolo a otro, y cada vez el uno fue haciendo peor al siguiente, hasta que finalmente su pecado fue conocido y fue desnudado. La verdad es que hoy día, mis hermanos, tenemos que pensar de que los pecados que cometió el rey David fueron fuertes, fueron importantes, fueron decidores. No hay otra forma de entenderlo. Cuando él comete el gran pecado con Betsabé, lo primero que podemos decir es que el pecado de él fue el abandono de deberes. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él no fue a la batalla, sino que se quedó en el palacio. Abandono de deberes. Es decir, primer pecado podría ser menor, porque en el fondo no hizo lo que tenía que hacer conforme a la usanza de los reyes, sino que ya se quedó en casa y fue el inicio de una cadena de pecados. El segundo pecado fue el adulterio en su corazón. Cuando él codició a esta hermosa mujer, viéndola desde la terraza del palacio, dice Jesús que haciendo tal cosa, sin tener contacto físico, sin conocer a la persona, ya adulteraste en tu corazón, lo dice Jesús. Su segundo pecado fue adulterar en su corazón con Betsabé. El tercer pecado fue el abuso de poder. No conforme con haberse quedado en el palacio, no conforme con haber codiciado a esta hermosa mujer, sino que la manda a llamar para que ella sea de él. ¿Qué significa? Él utiliza
el poder de rey para cometer un pecado y para ensuciar y enlodar la vida de ella, que era una mujer que cuidaba eso con celo delante del Señor y cuidaba la imagen de su marido, ella cuidaba los votos de matrimonio, ella era una mujer correcta, pero el rey abusó de su poder para tenerla a ella, por lo tanto el tercer, dijera yo, pecado de él fue el abuso de poder, para poder aprovecharse de la situación. El cuarto es el adulterio físico, cuando él trae a Betsabé y se acuesta con ella y tiene sexo con ella. Entonces el cuarto ya no es el deseo ni la imaginación, sino que es físicamente el hacer este acto de adulterio con ella. Ese es el cuarto pecado de él. El quinto pecado de él, cuando ya sabe que ella estaba esperando un bebé, fue encubrir su pecado. Y hace una cantidad de tretas, que no es el tema del mensaje de hoy, pero hace una cantidad de tretas para poder esconder el pecado. Trae al marido, lo emborracha, le da comidas y él no cede. Finalmente lo lleva al último pecado, que es asesinar a uno de sus mejores soldados, porque no había entrado en su juego para poder cubrir ese niño que esperaba Betsabé. Si uno lee el prontuario de David y dice, la verdad es que no entiendo. No entiendo porque si la palabra me acaba de decir a mí que el corazón de Salomón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, es decir, la Biblia está diciendo después de la muerte, de que el corazón de David era perfecto para con Jehová su Dios, ¿qué significa? Que no entiendo cómo David llegó después de desobedecer en estas seguidillas, y yo le cuento 6, no sé si más, 6 pecados que fueron cada vez más graves, finalmente, ¿cómo puede ser que él tiene esa consideración de parte de Dios? No estoy con esto, mis hermanos, diciendo de ninguna forma de que hay una apertura para que nosotros vivamos cualquier vida. Por el contrario, esto nos debe servir de ejemplo de que en la humildad del corazón, en el arrepentimiento del pecado, en el cambio de actitud y en el buscar al Señor, tenemos el perdón de Él y tenemos el correcto camino delante del Señor. La gran diferencia que tiene el rey David con otros reyes y que logra esta posición de corazón perfecto delante de Dios es que él reconoce su pecado, se humilla delante de Dios y le pide a Dios perdón por su pecado. La humildad del corazón de David hace que él reconozca, no solamente que sepa que Dios conoce todo de él, sino que reconoce que al haber ofendido a Dios, finalmente le redunda en que él debe caer rendido y pedir perdón al Señor. Vamos al Salmo 51. Salmo 51, versos 1 al 4. ¿Qué dice la palabra ahí? Salmo 51, versos 1 al 4. Mira, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Como pueden ver ustedes, mis hermanos, la humildad del rey David lo hace reconocer su pecado delante de Dios y humillarse delante de Dios para pedirle al Señor misericordia. Por eso digo, David logró esta posición espiritual delante del Señor. Y dice la palabra que él tenía un corazón perfecto delante de Jehová, no por sus méritos, no por sus victorias, no por su capacidad, no por sus pecados, mucho menos por eso. Sin embargo, lo tiene porque el corazón de él era un corazón humilde. Él tenía un corazón humilde para
distinguir las cosas de Dios, para distinguir la palabra de Dios, para humillarse delante del Señor y para pedir a Él perdón, perdón. Y aquí, mis hermanos, nace el tema de que el que reconoce su pecado y pide perdón a Dios, hallará la salvación. Pero aquel que lo oculta, por el contrario, será la perdición de él o de ella. Acompáñeme a otro salmo que habla de esto, de reconocer y de no callar lo que puede haber mal en el corazón. Salmo 32, devuélvete un poquito conmigo en este libro del Salmo 32. Del verso 1 al 5, mira lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La humildad de David, el reconocimiento de David lo lleva a postrarse delante de Dios y a reconocer su pecado, a reconocer aquello que estaba mal en él y a clamar al Señor misericordia. Y él dice, no te encubrí mi pecado. Por eso que aquel que confiesa su pecado recibe el perdón y la salvación, pero aquel que lo encubre solamente agrava su falta para la condenación. Entonces, ¿a qué voy con esto, mis hermanos? El rey David tenía un corazón perfecto delante de Dios, de nuevo, porque él tenía un corazón blando, un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón que reconoce la soberanía de Dios, reconoce que Dios lo conoce enteramente y que no hay nada que pueda ser oculto delante del Señor. Lo segundo, él reconoce su maldad y su pecado. Reconoce que él le había fallado al Señor con graves pecados, graves 6 pecados, quién sabe más, 6 pecados, pero él reconoce y se humilla delante de Dios y le dice, este pecado yo no te lo escondí. Esto lo confesé delante de Dios y no lo escondí. Porque mientras yo lo callaba y mientras yo lo escondía, se iban secando mis huesos dentro de mí, dice la palabra del Señor. Aquí dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Claramente, ocultar el pecado es traer todo esto malo a la vida de la persona. Pero dice, yo te declaré mi pecado, no encubrí mi iniquidad, la confesé delante de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es el primer gran secreto, mis hermanos. Humildad delante de Dios. No la humildad para estar en silencio sin hablar, sino la humildad para reconocer primero la soberanía de Dios. Dios nos conoce enteramente. Lo que nadie ve, Él lo ve. Lo que nadie conoce, Él conoce. Por lo tanto, la primera actitud es reconocer que el Señor nos ve como un escáner completo. No hay nada que yo le pueda decir a Dios que cambie su opinión o que Él pueda decir, sí, yo estaba equivocado, tú tienes razón. Nada, no hay ninguna explicación que le podamos decir a Dios para que Él entienda nuestro ser, porque Él ya lo conoce. Conoce toda nuestra vida. Entonces, si estamos delante de un Dios tan poderoso, tan magnífico, tan grande, entonces debemos reconocer su soberanía y humillarnos delante de Él, humildes delante de Él para decir, Señor, si hay algo malo en mí, si hubo algo malo en mí, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me lo muestres, primero que me lo muestres. Ustedes saben que el profeta Natán le mostró a David su pecado, pero así, implacablemente, de una manera increíble.
Así, Señor, muéstrame aquello que he cometido contra ti. Y créanme que el Espíritu Santo es fiel para mostrar. Tú sabes cuando te has equivocado. Yo sé cuando yo me he equivocado. Yo lo sé. Claramente lo sé. Y no es porque los hermanos me lo digan, porque alguien me llame y me rete. No es por eso. Esa puede ser una ayuda de memoria. Pero el tema principal es porque cuando uno hace eso, uno está reconociendo de verdad que el Espíritu Santo ilumina la vida para mostrar aquello que no está bien. Y ante eso no hay justificación. A Dios no tenemos que justificarle, ni explicarle, ni decirle, mira, lo hice por esto, lo hice por aquello, tú lo sabes, ta. No, delante de Dios nos cabe solamente humillarnos para decirle, Señor, tú conoces todo. Por lo tanto, nosotros hoy día nos humillamos delante de ti para pedir tu misericordia. Yo te pido, Señor, que perdones aquello que el Espíritu Santo me está mostrando y lo hago con humildad. No lo encubro, no lo justifico, no lo explico, lo declaro, lo confieso y recibo de Dios el perdón. El primer gran secreto para llegar a la meta es un corazón blando y humilde que reconoce a Dios, que se reconoce a sí mismo y que se derrama delante de Dios para pedir perdón cuando es necesario, para pedir al Señor misericordia cuando es necesario y continuar adelante. Recuerden, David nos enseña que no son sus proezas lo que lo hace valiente o grande delante de Dios, sino su corazón humilde, sensible, lleno del Señor, que lo hace poner como un corazón perfecto delante de Jehová, y lo dice la palabra de Dios. Y finalmente, mis hermanos, quiero compartir con ustedes el segundo gran tema, que es perdónate y confía en que Dios lo hará en ti. A veces nosotros mismos somos muy duros con nosotros mismos y nos ponemos en una posición de que nada nuevo va a pasar, que nada nuevo va a cambiar y que yo seguiré siendo siempre igual. Pero no es así. Y vamos a la palabra del Señor. Busca conmigo en Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice la palabra del Señor. Ahora cambiamos de David a Pablo, ¿cierto? Muy bien, Pablo. Dice así la palabra del Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El segundo gran tema o la segunda gran herramienta es perdónate, persevera. Sigue adelante a pesar de los tropiezos, a pesar de los problemas y a pesar de ti mismo. Sigue adelante porque Dios está trabajando en tu vida. No ha terminado. Por el contrario, cada día nos perfecciona para llegar el día en que Él venga a buscar, hasta el día de Jesucristo, el día en que Él venga a buscar a la iglesia. No te juzgues, no te acuses, no te castigues. Si Dios te ha perdonado, si Dios te ha levantado, si Dios te ha dado esa nueva oportunidad que tú necesitabas, perdónate tú y haz entender a tu corazón que Dios está trabajando contigo. Por lo tanto, lo que no he logrado hasta ahora, lo podré lograr. No por mí, no. Por el contrario, porque dice la palabra del Señor que aquel que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él sigue trabajando en ti, sigue trabajando en mí. Debo tener paciencia conmigo, con los hermanos, porque Dios está obrando y un día Él hará de mí algo perfecto para la gloria de su nombre. No es el que más sabe, no es el que más puede, no es el más fuerte, el más duro o el más resistente. Es aquel que tiene un corazón humilde delante de Dios, que reconoce al Señor, y aquel que confía en lo que Dios está haciendo día a día en él para crecer espiritualmente, es aquel que llegará a la meta. Al fin de este año, mis hermanos, y con toda esta pandemia, sin duda hemos vivido experiencias duras, difíciles, que incluso nos han puesto a prueba, no solo en lo exterior, sino en lo interior. Yo digo, ha sido una prueba para el pueblo de Dios, una prueba difícil. Sin embargo,
Sin embargo, en esta prueba, hermanos, debemos salir victoriosos porque Cristo nos da la victoria. No confiamos en nosotros, confiamos en Él, en su gracia, en su perdón, en su misericordia y en el poder que Él tiene para llevarnos adelante. En pocos días cambiaremos el folio del año y será el año 2021. Yo sé que ya tienes ideas en tu corazón. El próximo año voy a leer toda la Biblia. El próximo año voy a servir al Señor. El próximo año me animaré a hacer una clase de escuela dominical. El próximo año voy a predicar la palabra. El próximo año ya viene en pocos días más. No te entusiasmes en prometer aquello que no puedes prometer, pero entusiásmate en vivir profundamente al Señor para que el próximo año seas mucho mejor que hasta ahora. Humildad y paciencia, perseverancia para continuar adelante porque Dios está trabajando con nosotros. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por la palabra compartida, porque es una palabra de esperanza, es una palabra poderosa, es una palabra que nos anima a seguir adelante, oh Dios. Tú nos miras con amor, nos miras con ternura, nos miras con perdón, con gracia, con misericordia sobre nuestras vidas. En esta hora, buen Dios, revisa nuestro corazón. Al terminar este año, revisa nuestro corazón, principalmente en nuestra relación contigo, Dios. Lo que hacemos con los demás es una mera consecuencia de lo que hacemos contigo, Dios. Por eso revisa nuestro corazón contigo. Si en algo te hemos fallado, si en algo no te hemos cumplido, si en algo no hemos estado a la altura, muéstralo, oh Dios, y danos humildad en el corazón para reconocer tu sabiduría, tu sapiencia, tu soberanía, tu reinado, tu gloria. Reconocer que tú conoces todo de nosotros, que no hay nada que podamos ocultar. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón por aquello que no hemos hecho bien, por aquello que no ha estado a la altura de Dios, por aquello que nos ha protegido a nosotros y no a ti, Señor. Ayúdanos a pedirte perdón humildemente, derramado delante de ti, para confesar aquello que no estuvo bien, porque hay cosas que no estuvieron bien. Pedir a ti, Señor, el perdón sabiendo que tú lo das. Y levanta el corazón para decir, somos una obra de Dios en trabajo. Él está trabajando, lo dice Pablo. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra, Dios empezó una obra en cada uno de nosotros. Y hoy día reconocemos que somos joyas en trabajo. Dios está haciendo nuestra vida, construyéndola de día en día. Por lo tanto, no seremos duros con nosotros, no seremos negativos, no seremos pesimistas, sino optimistas para decir, Señor, sigue trabajando en mí y perfecciona mi vida hasta el día de Jesucristo, porque quiero cada día más que el Señor brille en mí y quiero ser semejante a Cristo. Gracias, Señor, por este fin de año. Gracias por el próximo año, por tu protección, por tu amor. Gracias por la iglesia y por cada hermano, Dios. Como quiera que hayamos luchado, como quiera que hayamos vencido o sido derrotados, como quiera que sea, gracias, oh Dios, porque tu protección ha estado y estará en el año que se inicia para la honra y la gloria de tu nombre. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, feliz año 2021. Muchas más cosas haremos, no por nosotros, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que nos ayudará en todo tiempo a servir mejor al Señor. Un abrazo a la distancia fuerte para ustedes. Andreita y yo les amamos de todo corazón. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que son lindos y hermosos hermanos para nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.